Saludos a todos, estamos en el día 28. Seguimos con el Catecismo Católico. Catecismo leído día 28, 1 de 2, primera parte, segunda sección, capítulo 3, punto 896 al punto 916. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Punto 896. El buen pastor será el modelo y la forma de la misión pastoral del obispo, consciente de sus propias debilidades. El obispo puede disculpar a los ignorantes y extraviados. No debe negarse nunca a escuchar a sus súbditos, a los que cuida como verdaderos hijos. Los fieles, por su parte, deben estar unidos a su obispo, como a la Iglesia, a Cristo y como Jesucristo al Padre. Seguid todos al obispo como Jesucristo sigue a su Padre, y al presbítero como a los apóstoles. En cuanto a los diáconos, respetadlos como a la ley de Dios, que nadie haga al margen del obispo nada en lo que atañe a la Iglesia. Punto 2. Los fieles laicos. Punto 897. Por laicos se entiende aquí a todos los cristianos excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la Iglesia. Son pues los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y que participan de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. La vocación de los laicos, punto 898. Los laicos tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. A ellos de manera especial les corresponde iluminar y ordenar todas las realidades temporales a las que están estrechamente unidos, de tal manera que éstas lleguen a ser según Cristo, se desarrollen y sean para alabanza del Creador y Redentor. Punto 899. La iniciativa de los cristianos laicos es particularmente necesaria cuando se trata de descubrir o de idear los medios para que las exigencias de la doctrina y de la vida cristiana impregnen las realidades sociales, políticas y económicas. Esta iniciativa es un elemento normal de la vida de la Iglesia. Los fieles laicos se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia. Por ello, la Iglesia es el principio vital de la sociedad. Por tanto, ellos especialmente deben tener conciencia cada vez más clara no sólo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia, es decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra bajo la guía del jefe común, el Papa, y de los obispos en comunión con él. Ellos son la Iglesia. Punto 900. Como todos los fieles, los laicos están encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación, y por eso tienen la obligación y gozan del derecho, individualmente o agrupados en asociaciones, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Esta obligación es tanto más apremiante cuando sólo por medio de ellos los demás hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo. En las comunidades eclesiales su acción es tan necesaria que sin ella el apostolado de los pastores no puede obtener en la mayoría de las veces su plena eficacia. La participación de los laicos en la misión sacerdotal de Cristo. Punto 901. Los laicos consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo están maravillosamente llamados y preparados para producir siempre los frutos más abundantes del Espíritu. En efecto, todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas,
la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el espíritu, incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, que ellos ofrecen con toda piedad a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía, uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. De esta manera, también los laicos, como adoradores que en todas partes llevan una conducta santa, consagran el mundo mismo a Dios. Punto 902. De manera particular, los padres participan en la misión de santificación, impregnando de espíritu cristiano la vida conyugal y procurando la educación cristiana de los hijos. Punto 903. Los laicos, si tienen las cualidades requeridas, pueden ser admitidos de manera estable a los ministerios de lectores y de acólito, donde lo aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya ministros. Pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplirles en algunas de sus funciones, es decir, ejercer el misterio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la Sagrada Comunión, según las prescripciones del derecho. Su participación en la misión profética de Cristo. Punto 904. Cristo realiza su función profética, no solo a través de la jerarquía, sino también por medio de laicos. En él los hace sus testigos y les da el sentido de la fe y la gracia de la palabra. Enseñar a alguien para atraerlo a la fe es tarea de todo predicador e incluso de todo creyente. Punto 905. Los laicos cumplen también su misión profética evangelizando con el anuncio de Cristo, comunicando con el testimonio de la vida y de la palabra. En los laicos, esta evangelización adquiere una nota específica y una eficacia particular por el hecho de que se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo. Este apostolado no consiste solo en el testimonio de vida. El verdadero apostolado busca ocasiones para anunciar a Cristo con su palabra tanto a los no creyentes como a los fieles. Punto 906. Los fieles laicos que sean capaces de ello y que se formen para ello también pueden prestar su colaboración en la formación catequética, en la enseñanza de las ciencias sagradas, en los medios de comunicación social. Punto 907. Tienen el derecho y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestarla a los demás fieles, salvado siempre la integridad de la fe y de las costumbres y la revelación hacia los pastores, habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas. Su participación en la misión real de Cristo. Punto 908. Por su obediencia hasta la muerte, Cristo ha comunicado a sus discípulos el don de la libertad regia, para que vencieran en sí mismos, con la propia renuncia y una vida santa, el reino del pecado. El que somete a su propio cuerpo y domina su alma, sin dejarse llevar por las pasiones, es dueño de sí mismo. Se puede llamar rey porque es capaz de gobernar su propia persona. Es libre e independiente y no se deja cautivar por una esclavitud culpable. Punto 909. Los laicos, además, juntando también sus fuerzas, han de sanear las estructuras y las condiciones del mundo, de tal forma que, si algunas de sus costumbres incitan al pecado, todas ellas sean conformes con las normas de la justicia y favorezcan en vez de impedir la práctica de las virtudes. Obrando así, impregnarán de valores morales toda la cultura y las realizaciones humanas. Punto 910.
Los seglares también pueden sentirse llamados a ser llamados a colaborar con sus pastores en el servicio de la comunidad eclesial para el crecimiento y la vida de ésta, ejerciendo ministerios muy diversos según la gracia y los carismas que el Señor quiera concederles. Punto 911. En la Iglesia, los fieles laicos pueden cooperar a tenor del derecho en el ejercicio de la potestad de gobierno, así con su presencia en los concilios particulares, los sínodos diocesanos, los consejos pastorales en el ejercicio de la tarea pastoral de una parroquia, la colaboración en los consejos de los asuntos económicos, la participación en los tribunales eclesiásticos. Punto 912. Los fieles han de aprender a distinguir cuidadosamente entre los derechos y deberes que tienen como miembros de la Iglesia y los que les corresponde como miembros de la sociedad humana. Deben esforzarse en integrarlos en buena armonía, recordando que en cualquier cuestión temporal han de guiarse por la conciencia cristiana. En efecto, ninguna actividad humana, ni siquiera en los asuntos temporales, pueden sustraerse a la soberanía de Dios. Punto 913. Así, todo laico, por los mismos dones que ha recibido, es a la vez testigo e instrumento vivo de la misión de la Iglesia misma, según la medida del don de Cristo. 3. La vida consagrada. Punto 914. El estado de vida que consiste en la profesión de los consejos evangélicos, aunque no pertenezca a la estructura jerárquica de la Iglesia, pertenece sin embargo indiscutiblemente a su vida y a su santidad. Consejos evangélicos, vida consagrada. Punto 915. Los consejos evangélicos están propuestos en su multiplicidad a todos los discípulos de Cristo. La perfección de la caridad a la cual son llamados todos los fieles implica, para quienes asumen libremente el llamamiento a la vida consagrada, la obligación de practicar la castidad en el celibato por el reino, la pobreza y la obediencia. La profesión de estos consejos es un estado de vida estable, reconocido por la Iglesia, es lo que caracteriza la vida consagrada a Dios. Punto 916. El estado religioso aparece por consiguiente como una de las maneras de vivir una consagración más íntima que tiene su raíz en el bautismo y se dedica totalmente a Dios. En la vida consagrada, los fieles de Cristo se proponen, bajo la moción del Espíritu Santo, seguir más de cerca a Cristo, entregarse a Dios, amado por encima de todo y persiguiendo la perfección de la caridad en el servicio del reino, significar y anunciar en la Iglesia la gloria del mundo futuro. Hasta aquí el punto 916, continuaremos con el punto 917 en el siguiente video. Gracias.